Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente nos encontramos a través de las diferentes plataformas que ustedes ven y escuchan. Estamos orando por las familias de México, de los países latinos principalmente. Muchos consiervos han muerto, hermanos han muerto, familiares han muerto y tenemos a la vuelta de la esquina ya esta enfermedad. Les doy mi más sincero pésame a cada uno de las familias. Quiero hablar precisamente de la situación que está viviendo la gente, las familias y aún los cristianos. Quiero hablar para animarles que sus corazones puedan acercarse a Dios. Y digo acercarse a Dios porque parece ser que se encuentra lejos. Escucho, veo, principalmente a la familia cristiana, del pesar que está pasando a través de esta enfermedad, del miedo que acoge sus corazones, de la desesperación en la que ellos se encuentran. Pero esta enfermedad trae un mensaje a través de la soberanía de Dios, y es analizar y poner en orden nuestros corazones delante de Dios. Y si tú no has tenido un encuentro con Dios, principalmente para ti, el Señor quiere hablarte. Quiero hablar de lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 4, donde habla en el versículo 6 de esta manera: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quiero hablar acerca de ese poder maravilloso del perdón. Ese amor que el Señor muestra a través del perdón, e iniciando a través de lo que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 4, y es acerca de la justificación, de la justicia por medio de la fe, poniendo un ejemplo con Abraham. Abraham no fue salvo por sus obras, Abraham fue salvo por su fe. David no fue salvo por portarse bien, David fue salvo también por fe. Aunque estamos allá en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo hablando aquí en Romanos, y Abraham y David son un ejemplo, son hombres extraordinarios para los judíos hoy. Son hombres extraordinarios, principalmente Abraham, para los ismaelitas, los árabes, como el padre de Ismael. Y el apóstol Pablo habla de hombres que marcan la historia para el pueblo de Israel. Habla a los romanos. Pero antes de hablar del amor del Señor a través del perdón y del gran poder del perdón, para que entendamos lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos, quiero hablar acerca del pecado. Porque el pecado también tiene un poder grande en la vida del ser humano. Lo vimos en Romanos capítulo 5, versículo 12. El poder que tiene el pecado. El pecado tiene un poder que ha traspasado generaciones tras generaciones. Si hablamos de David, no podríamos terminar en estos minutos hablando de él, porque él escribió salmos, porque se habla de él en el libro de Samuel, primero Samuel, segundo libro de Samuel, porque se habla de él en las escrituras, y marca algo muy importante que habla de él en el Salmo 78. Si nosotros quisiéramos resumir la vida de este rey, en el Salmo 78, allí en el versículo 70, dice la palabra de Dios: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo,
para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y oigan el versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos, dice la palabra de Dios. David gobernó a Israel con su corazón, eso quiere decir el salmista. Apacentó con su corazón, pero dice también, cuando habla de pericia, habla de la excelencia. Entonces, David no solamente gobernó a Israel con su corazón, pero también con la excelencia. David es un adorador por excelencia, lo vemos en los Salmos. David es un hijo responsable, es un hijo dedicado, es un hijo obediente. David es un guerrero por naturaleza. David es un gran valiente. El currículo de David ha sido insuperable por otro rey. Pero quiero decirles a cada uno de ustedes que no se trata del éxito, que no se trata de los logros, que no se trata de los títulos, sino se trata del corazón del hombre. Se trata del corazón de David. David habla de este gran guerrero, de este gran hombre, del dulce cantor de Israel, del hombre más valiente en la tierra. Pero en segundo libro de Samuel habla en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante hasta terminar todo el capítulo y parte del capítulo 12, habla del pecado de David. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos es acerca del gran amor y del gran poder del perdón. Pero necesitamos entender que para que haya perdón, tiene que haber pecado. Y hoy en esta situación que estamos pasando, la gente está desestabilizada emocionalmente por morir, pero no está, muchas personas no están llevando su corazón a cuenta por la desesperación en la cual el enemigo los ha ocupado de que viene a ellos la muerte. El pecado tiene un gran poder en el hombre. No importa quién tú seas, no importa si tú eres predicador, no importa si tú eres diácono, no importa qué lugar tú tienes, no importa nada de ello. El pecado de David fue un pecado tan grande. Pecado cosecha siempre pecado. Los hombres caen por no estar donde deben de estar. Los hombres, aquellos que les cuesta tantos años de consagración o de éxito, todo eso se puede arruinar en un solo día, en una sola tarde, en unos minutos. El pecado de David fue contra la santidad de Dios, el adulterio. Recuerden que el pecado de Saúl fue contra la autoridad de Dios, rebelión. El poder del pecado es arruinar una vida de un hombre que sabe de Dios. El que había derrotado a ejércitos, el que había derrotado a gigantes, fue derrotado por una baja pasión. El pecado, mis queridos oyentes, a todos los que ven, opaca el brillo de la santidad. David fue mentiroso, fue traidor, fue asesino. El pecado va a arruinar siempre tu relación con Dios. La Biblia dice, terminando el capítulo 11 de segundo libro de Samuel: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El pecado es desagradable ante los ojos de Dios. Yo no sé qué estás pasando tú como familia o tú que estás enfermo en esta pandemia, pero yo te invito a que entiendas que el pecado tiene un poder en tu vida y en mi vida. Esto que
Dios ha permitido, esta pandemia que Dios ha permitido, te está ocupando ponerte a cuenta con Dios? Si estás en un hospital, si estás en una cama en tu hogar, si tienes algún padre, algún familiar, algún vecino, algún hermano de la iglesia con enfermedad, estás poniéndote a cuenta. No importa quién tú seas, no importa qué tantos logros has tenido, el poder del pecado va a arruinar siempre. Y ahora después, en la próxima enseñanza hablaremos del amor y del poder del perdón. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por tu perdón, pero antes que eso tenemos que entender el poder del pecado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos reflexionar a través de ello. Amén. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, con el poder del perdón.